parte del desarrollo de un carácter cristiano. ¿Cómo se desarrolla un carácter cristiano en la vida del creyente? El carácter me habla de un conjunto de rasgos y de cualidades que definen a una persona. ¿Qué es el carácter? Cuando tú observas a una persona, al final, iglesia, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Y el pensamiento viene marcado por un carácter y una conducta. Al final, el carácter de una persona son un conjunto de cualidades que van a marcar su vida, su forma de actuar, su forma de vivir. Por eso, cuando la palabra habla en Romanos 12:2 y el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, sino renovad con el Espíritu Santo vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. No tengas temor de completar el versículo. Amén. Renueva. Es Romanos 12:2 y 3. No te conformes a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento. Y mi entendimiento al final es mi carácter, lo que pienso, cómo actúo, que debe de ser renovado por la palabra de Dios. Hace 3 semanas exactamente estaba hablando acerca de cómo Jesús, Él nos dijo: aprended de mí. Iglesia, todos aquellos que me aman, todos aquellos que me siguen y me sirven, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un perfil del carácter de Cristo que tiene que ser impregnado en la vida del creyente. Mas también estuvimos hablando acerca de un hombre que en sus inicios era un hombre sencillo. Era el 8º hijo de Isaí, de Belén. El 8º hijo, y ese es el rey David. Pero antes de nombrar al rey David, hay que nombrar a David a secas, y como se le conocía, el hijo de Isaí. Recuerda que Dios había desechado a Saúl como rey por cuanto no había obedecido, por cuanto era un rey y un hombre obstinado en su corazón y rebelde a Dios y a su palabra, porque le había ordenado Dios qué tenía que hacer para conquistar un pueblo, y Saúl hizo algo parecido, pero cualquier similitud con la realidad era pura ficción. O sea, no, porque no obedeció 100% a los mandatos de Dios. Así que Dios dice: yo desecho a este hombre y yo voy a buscar a un hombre realmente que me ame y me obedezca, con sus fallos y sus errores. Porque si algo hay que destacar en David, y voy a comenzar por sus errores, aunque no los vamos a desgranar, pero fue un hombre que se acostó con la mujer de alguien de su ejército, con Betsabé. Mas luego también promovió su asesinato, el asesinato de Urías. Mas luego también engañó y encubrió para que no saliera a la luz la verdad de lo que había acontecido. Mas luego después, en un aire de arrogancia y orgullo, quiso censar al pueblo. Y Dios fue algo que penalizó y castigó duramente, porque Dios no le había mandado en ningún momento que censara al pueblo. Y al final lo que se traduce en ese carácter es el control y la manipulación sobre lo que Dios le había entregado. Si Dios le había hecho rey sobre el pueblo de Israel, ¿qué necesidad tenía de censar al pueblo y controlar cuántos estaban con él o cuánto era su pueblo? Así que fueron áreas negativas que David tuvo. Sin embargo, el carácter que define a este hombre y cómo otros hablaron de él es algo que también debe de impregnar nuestras vidas y marcar nuestro carácter. ¿Recuerdas? Leímos en 1 Samuel 16, 18, y si lo buscamos rápido,
Dice, uno de los criados respondió y dijo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Todos estos son rasgos que definen y cualidades que definen a una persona en su pensamiento, en su comportamiento, y quiero que lo veamos. Es un adorador, porque sabe tocar, me habla de que es un adorador a Dios. Es un hombre vigoroso, fuerte, hombre de guerra, es decir, que no le tiene miedo es echado para adelante y si tiene que enfrentarse, se va a enfrentar. Como un kamikaze, como alguien impulsivo, no. Se va a enfrentar con el conocimiento de que Dios está con él y que Dios es el que pelea sus batallas. Y eso, iglesia, es algo que va a marcar la diferencia entre una persona impulsiva y kamikaze. ¿Qué es un kamikaze? No sé, yo no sabía de dónde venía el término kamikaze. Kamikaze es un término japonés que habla algo así como viento, sopla el viento, y se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Viento divino significa kamikaze, porque se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para aquellos pilotos japoneses que subían a su avión y cargaban el avión lleno de explosivos, y cuando veían el lugar donde tenían que descargar el explosivo, lo que hacían era que se suicidaban. Ellos y la explosión y los explosivos, todo caía sobre el objetivo y se les denominó kamikazes porque ellos mismos también se inmolaban. Y Dios no quiere que tú seas un kamikaze. Lo que Dios quiere es que tú seas un hombre y una mujer que sepa enfrentarse a las batallas sin temor, un hombre y una mujer de guerra, que cuando viene la dificultad, uno no actúe impulsado por los nervios o el temor, sino que uno actúe bajo la fe que uno tiene de Dios en su vida. También me habla que dice, Jehová estaba con él, y me habla de otro carácter, la hermosura. Creo que del carácter que menos voy a hablar es de la hermosura, porque eso no está repartido a todos por igual. Uno puede hacer esfuerzos. El caso de David dice que era un joven rubio de hermoso parecer y que era un muchacho, ahora también lo veremos. Pero la hermosura se puede desarrollar, ¿es un carácter a desarrollar? Sí, también. Hay un refrán que dice, no hay una mujer fea sino mal arreglada. Y hoy en día también todos tenemos amigos que sabes que te combinan los calcetines con el cinturón, con los pantalones. No te preocupes, la hermosura también es algo que se puede desarrollar. Amén, pero no es ese perfil del carácter del que me gustaría que tratáramos en esta tarde. Primeramente, la palabra dice de David que sabía tocar, es decir, era un hombre adorador. Ven conmigo a 2 de Samuel 6:14. ¿Sabes que David, mientras lo buscas te voy comentando, David compuso muchos salmos? El rey David también diseñó e inventó instrumentos de música para adorar a Dios. Y era un hombre que conocía a Dios y le adoraba, y le exaltaba, y declaraba la grandeza de Dios en su vida. Y a veces uno piensa, bueno, orar es importante y conocer la palabra es importante, pero iglesia, adoración es vital en un cristiano. Porque la adoración a Dios, engrandecer quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros y adorar su nombre, crea una atmósfera espiritual y una fuerza en tu vida, en tu hogar, en tu familia tan fuerte que toda tiniebla se marcha en el nombre de Jesús. Amén. Dice 2 de Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con
júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hasta ahí la palabra del Señor. El arca de Jehová estaba en otra ciudad, y recuerda que el arca de Dios en el Antiguo Testamento simbolizaba la misma presencia de Dios. Todavía no se había creado el templo donde Dios iba a habitar y que lo edificaría Salomón, el hijo de David. Así que el arca siempre estaba en un tabernáculo, en una tienda de campaña, y ese lugar era un lugar sagrado. Y dice que cuando la presencia de Dios descendía, aquel lugar se llenaba de una especie de humo, como una nube espesa. Era la Shekinah de Dios y era la presencia de Dios en un lugar. Ese arca tenía lo que era la vara de Aarón que reverdeció, tenía los 10 mandamientos y tenía también un trozo de maná, y mostraba a Dios como proveedor, a Dios que da la ley y enseña a su pueblo los mandamientos, y el sacerdocio de Aarón intercediendo por los pecados del pueblo. Y esa era la misma presencia de Dios. Así que imagina la importancia que tenía el arca de Dios en aquel tiempo. Y dice la Escritura que mientras el arca se trasladaba de esa ciudad hasta Jerusalén, que era donde habitaba David, David danzaba con toda su fuerza. Y dice que David cantaba con júbilo. Y a mí me recuerda, Dios Señor, es como cuando cada domingo venimos a la iglesia y al final, bueno, aquí en esta iglesia todo el mundo adora, pero con un gozo desbordante. Gloria a Dios, amén. Pero muchas veces entramos a la iglesia y vamos a adorar y nuestras palmas son así. Y yo que estoy delante, y que no es por mí, porque al fin y al cabo el equipo de alabanza dirige y lleva, pero estamos adorando a Dios. Y lo único que buscamos, en todo caso, ser realmente una inspiración para que toda la iglesia alabe a Dios. Porque lo ideal es que todos estuviéramos girados, mirando a la cruz y alabando y adorando a Dios con todo nuestro corazón. Porque es lo que Dios está buscando, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y que tengamos claro que cuando venimos a la casa de Dios, además de saludarte en el amor de Dios, tú tienes que saber que la presencia de Dios está aquí y que Dios ha de ser honrado y bendecido. Y David, ese rey que gobernaba sobre Israel, danzaba con toda su fuerza, y dice la Escritura que con un efod de lino, que era la túnica básica que llevaban los sacerdotes, era una túnica que el lino, la cualidad de este tejido es que no transpira, no sudas con él, porque de la misma forma en la presencia de Dios no se entra por esfuerzo humano, se entra por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la obra consumada en la cruz del Calvario. Y David danzaba de gozo, con júbilo, había trompetas sonando y había una fiesta en todo Israel. Amén. ¿Te imaginas que según aparcas el coche ya fueras gloria a Dios, gloria a Dios, Él vive, Él reina, gloria a Dios, gloria a Dios, en tu tono, da igual, lo importante. Y fíjate, desde que se abrió la iglesia, no sé por qué, pero yo entro, se abren las puertas de la iglesia y aún con luces apagadas comienzo a adorar a Dios. Señor, este es día de adoración. Yo te doy gracias. En este lugar se te alaba y se te glorifica, Señor. Este día es un día de santa convocatoria. Y yo hago ese camino de ahí hasta encender las luces, abrir el agua y voy adorando y declarando, Señor, este lugar es santo y este lugar es tuyo. Y este lugar tiene que ser
ser un lugar donde el amor, la gracia de Dios, la sanidad de Dios pueda fluir. Tiene que haber un espacio donde se busque a Dios y donde el reino de Dios baje aquí en la tierra, que ya está. Pero ¿dónde están 2 o 3 reunidos en su nombre? Ahí está el Señor en medio de ellos. Y este es lugar santo porque los que vienen a invocar el nombre de Dios. Amén. Pero fíjate la actitud del rey David, que se despoja de su ropaje real. Lo que había hecho había sido quitarse probablemente su túnica y quitarse además el manto que llevan del rey. Probablemente él llevaría una corona, que se despojó de ella, y lo que hacía era danzar de júbilo porque la presencia de Dios estaba de una forma manifiesta sobre ellos. Y Mical, cuando le ve, abre la ventana de su torre donde estaba ella tan guapa y hermosa, y dice la Escritura, le menospreció en su corazón. Y cuando se acerca le dice, ¿te parecerá bonito exhibirte así delante del pueblo? ¿Te parecerá bonito mostrarse con esa ropa? ¿Es digno de un rey mostrarse con esa ropa? Y David la mira y la dice, ¿sabes qué? Danzaba para Jehová. Y me haré aún más vil que esta vez, porque lo que hago, lo hago para Dios. Dice en el versículo 6:21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Sabes por qué David hablaba así? Porque era un hombre agradecido. Él sabía de dónde había salido. Él salía de cuidar a las ovejas. Él era el 8º hijo, el menor del menor del menor. Mi hermana y yo estamos muy repartidas en el amor de mis padres, porque una fue la primogénita, la primera además en toda la familia. Todo el mundo quería coger a Coral, una niña grande, hermosa, preciosa, sonriente. Mis tíos cogían a Coral, mis abuelos, todos. Y luego nace la pequeña, 16 meses más tarde, delgadina, pequeñina, un poco enfermiza, y eso que despierta tanto cariño, que dice, ay, pobrecita mía, esta se nos va de un suspiro. Así que también hay cuidado, hay protección sobre la menor. Pero cuando una madre comienza a tener el 3º, y el 4º, y el 5º, el 8º que nace, iglesia, el 8º que nace ya tiene que saber hasta peinarse, y no tiene pelo todavía. Y no tiene pelo. Y fíjate cómo Dios toma a este joven y habla la palabra que era un muchacho joven y comienza a reinar. Lo que tenía David era tanto agradecimiento hacia Dios, que él dice, me haré más vil si así es necesario. Una persona, algo vil, es algo bajo, despreciable, que nadie quiere. Pero él decía, delante de Dios, yo tengo que quitarme mi ropaje. En la presencia de Dios no hay nada que yo pueda tener que se equipare a la gloria del Dios vivo. Por eso David adoraba, porque conocía a Dios. Y bendito el cristiano que desarrolla un carácter de adoración a Dios y de desprenderse de su propia sabiduría, de su propio saber, de su propia vivencia, y le dice a Dios, Dios mío, como tú no hay nadie. Y quítese toda lengua elocuente, quítese todo sabio de este mundo, quítese todo rico. No hay nada que pueda reemplazar a la presencia y a la gloria del Dios vivo. Y eso era lo que hacía David, iglesia. Así que Mical no volvió a ver más a David.
esa esposa creo que quedó un poco apartada. Pero más allá de eso, a mí me habla de un carácter y de una vida. Quiero hablarte también que era un hombre valiente. El perfil de David, dice, era un hombre valiente. Alguien valiente es la persona capaz de acometer y de ir adelante con una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que pueda suscitar. Una persona valiente es aquella que va a por algo, que apuesta por algo y aunque sabe que puede entrañar peligros, aunque sabe que puede tener temor en su corazón, pero la valentía es ese impulso que te hace ir adelante. Yo no sé qué negocio tienes tú en tus manos. Y quiero hablarte de valentía porque en medio de esta generación que nos ha tocado vivir, necesitas ser un hombre y una mujer y un joven valiente. Hay 3 ejes fundamentales en la vida de una persona. Hay 3 decisiones que van a ser muy importantes en la vida de toda persona. Hay un negocio de vida, hay un negocio profesional y hay un negocio sentimental. Es decir, ¿dónde vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Y a qué persona te vas a unir? Son 3 ejes fundamentales en la vida de todo hombre y de toda mujer. Aprovecha, joven, tu juventud para prepararte y formarte profesionalmente. Aprovecha tu juventud, las posibilidades que te da un país para aprender todo lo posible, aumentar tus conocimientos para poder ir adelante en la vida. No hay techo, no hay límites, joven. No hay límites, tampoco hay límites en edad. Hay mucha gente que aún en una edad de adulto se ha ido preparando, ha aprobado sus estudios y tiene acceso a un mejor trabajo. Y yo te digo que necesitas valentía para buscar a Dios en oración y pedirle a Dios que te dirija cuál va a ser tu futuro profesional. Y es tiempo de que lo hagas aún en la niñez, en la adolescencia. Ora a Dios, gente que ha llegado al país y que tiene todo un abanico de posibilidades, pero a veces tantas opciones, no sabes qué hacer. Es cuando uno llega a un supermercado y tienes tantas marcas de chocolate que yo cuando termino digo, pues es que no sé lo que quiero, porque me han dado tantas opciones que no sé lo que quiero. Iglesia, hay un eje profesional y aún a mitad de tu vida puede ser que Dios gire, que Dios vire y tengas que ser valiente para tomar decisiones en trabajos, en lugares. Amén. Y Dios te abrirá puertas y solamente buscando a Dios sabrás si son decisiones acertadas o no. Hay un eje fundamental de dónde vas a vivir, dónde te vas a establecer en tu vida. Muchos han tomado la gran decisión de dejar su país de origen y marchar a otro lugar. Pero es muy importante, hay gente que piensa que lo más difícil es conseguir el dinero para cambiar de país. Y yo te digo que el dinero no es tan difícil, el problema es cómo aguantas en tu mente y en tu corazón para firmarte en un país y no parar hasta conseguir la meta y el desarrollo de vida que es legítimo para tu vida y para tu familia. Pero es muy importante que en medio de esa búsqueda de Dios uno sepa permanecer firme a pesar de la adversidad. Porque tienes que recordar que aunque Dios le prometió a su pueblo Israel entrar en la tierra prometida, recuerda que la tenía que conquistar. Y aunque Dios les dijo que Él estaría delante y que el ángel de Jehová les defendería en cada batalla que tuvieran que tener, en cada momento de adversidad, Dios les iba a defender. Pero había que tener claro que el coraje, la valentía, el vigor
tiene que estar por delante en nuestras vidas. Pero eso no es algo que se desarrolle mentalmente. Tiene que estar basado en la Escritura y en la fe de nuestro Señor. La palabra es accesible para todos y necesitas tomar la palabra de Dios y hacerla tuya en cada tramo del camino. Hay un eje, un tercer eje, y necesitas ser muy valiente, y es tu vida sentimental. ¿A quién vas a unir tu vida? Y te digo, es muy importante. Porque una mala decisión, el que se sube a un tren cuyo destino es a ninguna parte, va a tener una vida muy dolorosa. Quien se sube a un tren que se llama Titanic, al final ese barco zarpa, pero ese barco nunca llega a destino. Iglesia, necesitas saber tomar decisiones de buscar a Dios para encontrar esa ayuda idónea. Y necesitas ser valiente en dos sentidos. Uno, para arriesgarte y decir, apuesto por esta persona. Pero número dos, si te has dado cuenta a tiempo que no es lo idóneo, tienes que ser muy valiente para decir, me bajo de este tren porque no me lleva a destino. Amén. Hay que ser valiente. Y jóvenes, acuérdate cómo Abraham va a buscar esposa para Isaac en Génesis 24. Era Isaac ya de 40 años, mayorcito y crecidito. Pero Abraham coge a su siervo, aquel que estaba encargado de toda su hacienda y de todos sus bienes, y le manda a ese siervo de confianza para que vaya a la parentela de sus padres y busque esposa para Isaac. Y yo no sé qué perfil tienes tú a la hora de buscar, porque más allá de los ojos claros, ojos oscuros, 2 metros, 1,5 metros, más allá de una hermosura y de un prototipo, tiene que haber un corazón y una actitud, porque eso será lo que marcará una convivencia de bendición o una locura, o un tren donde la película se titula Fuego Cruzado. Toda tu vida peleando, toda tu vida, en nada uno está de acuerdo, en nada, fuego cruzado. Y si lo puedes evitar, ¿por qué te vas a meter en un tren que te lleva a ninguna parte? Ojo, estoy hablando a gente que no se ha comprometido, porque en el momento en que tú has dado el sí quiero, busca y trata por todos los medios de llevar adelante una vida sana, fructífera y bendecida por Dios. Amén. Pero te estoy hablando, iglesia, a jóvenes o personas adultas que aún no han unido su vida a nadie, que sepan que tienen que buscar. Gema, ¿pero qué tiene que ver con la valentía? Te insisto, porque hay que ser muy valiente para decir no a lo que dice este mundo. Y decir sí a los parámetros de Dios y saber ver qué hay detrás solamente de un físico y de unas cualidades que necesitas forjar tú como persona y la persona a la que vas a buscar, iglesia. ¿Sabes lo que este siervo, el siervo de Abraham, ora a Dios y le dice? Cuando yo llegue al pozo donde a la hora del mediodía iban a sacar agua todas las mujeres, doncellas de la zona, Señor, dame buen fin a este propósito que traigo. Y si la mujer que yo encuentre, ella se acerca y yo le digo, dame de beber, y ella me dice, bebe tú y espera que también daré a tus camellos, entenderé que esa es la mujer que tú quieres. Y así sucede, porque estando este siervo en el pozo, llega y ahí sale Rebeca. Y es una mujer viva y es una mujer activa que lo que dice, cuando le pide de beber, enseguida baja su cántaro, coge su agua y dice, espera, que también daré a beber a los camellos. Y el siervo dice, ya está, esta es. ¿Qué perfil me habla de una persona? Trabajadora, responsable. Tú mira que este siervo no dice, Señor, a la mujer que yo vea sentada debajo de una palmera, pintándose las uñas y tomándose una Coca-Cola, a esa es a la que voy a coger. No,
Habla de una persona responsable. Habla de una persona que verdaderamente es disciplinada, trabajadora. ¿Qué perfil estás buscando, hijo mío, hija mía? ¿Qué perfil buscas? Búscate a alguien con que puedas entenderte y sea gente trabajadora, fiel, y ambos dos podáis emprender una vida de bendición. Eso es lo que te va a dar gozo y alegría. Pongo un ejemplo más. Tú sabes, esto me entenderán muy bien las mujeres, tú sabes que a una mujer le gustan los zapatos una barbaridad. Y cuando uno tiene un evento, tú vas en busca del zapato perfecto y la sandalia maravillosa. Y tú ya has visto en un escaparate que hay una sandalia que cuesta 200 euros. Tú ya has visto que es incómoda hasta antes de habértela puesto, pero te da igual, porque sientes un capricho que tú dices, yo quiero ese zapato. Y tú ya sabes que te lo vas a poder poner un rato, porque ese zapato que no hay quien se lo ponga. Pero aún así, tú vas a gastar lo que sea necesario y te vas a comprar esa sandalia. Sandalia que tiene entre 10 y 12 centímetros de tacón de aguja. Sandalia que apenas tiene 2 tiras para sujetar a tu pie, un 40, un 38, un 37. Y sandalia que va a tener hasta piedras incrustadas. Va a ser preciosa, pero llega el día del evento y a la media hora de haberte puesto esa sandalia, tú ya no sientes ni el meñique del pie, porque esa altura y esa apretura de pies, ni el gordo, ni el meñique, ni el talón, tú no tienes pies a la media hora de haberte puesto esa sandalia. A la siguiente media hora hay un calambre que te recorre la pierna y que te llega hasta la zona lumbar. Pero como estás tan guapa y tan arreglada, tú no dices nada. A la siguiente media hora, esa sandalia de 200 euros y tan maravillosa, tienes la columna como la Fórmula 1. Así, estás encorvada. Y a la hora y media tienes un dolor de cervicales y un dolor de cabeza que cuando llegas a tu casa solamente quieres meterte a la cama con un antiinflamatorio. Eso es un mal matrimonio. Y lo que yo te digo de una tarde, hora y media, eso es lo que te espera toda tu vida como no te cases con la persona idónea. Te lo digo a modo jocoso y de risa, pero es la realidad. Que si tú solamente estás mirando la apariencia y lo hermoso de algo, pero no estás viendo la función que te va a hacer en el día a día. Mi madre, mis padres siempre nos han dicho, mis abuelos, Gema, bueno, bonito y barato. Bueno porque es cómodo, bonito porque hay zapatos estilosos que sientan muy bien, pero siguen siendo cómodos. Y baratos, que no tienes que empeñar todo tu sueldo. Y hay gente que ha empeñado demasiado en su vida y ha invertido demasiado en su vida en personas que van a ser incómodas todos los días de su vida, porque necesitas lo idóneo. Y te digo una cosa, hay que ser muy valiente para escoger lo verdadero y lo bueno y pedirle a Dios dirección del cielo y no irte entregando a uno y a otro, a una y a otra hasta que piensas que vas a encontrar lo idóneo. No, párate, observa, busca a Dios, clama a Dios y sé valiente cuando tengas que tomar decisiones de vida. Pero hay 3 ejes que van a ser un punto de inflexión toda tu vida. Buenas decisiones van a marcar bendición para tu vida, pero malas decisiones profesionales, de vida y residencia y sentimentales, malas decisiones van a causarte mucho dolor. Y te hablo, no por experiencia, la verdad, yo no estoy casada, así que no te hablo por experiencia, pero te hablo porque he visto mucha
mujer que se ha fijado en una expectativa que luego no se cumple, y mucho hombre que ha buscado una expectativa que detrás de una belleza ya no queda nada más. Búscate a una mujer que aunque tenga la nariz un poco torcida y los labios así, pero sabes que es una mujer íntegra, con un corazón hermoso, y sabes que va a ser una bendición con esa persona. No miremos el exterior, mira el interior. Siguiente perfil. Habla del rey David, habla de David porque quita la parte de rey, era este joven, y habla de vigoroso. Y el vigor me habla de fuerza y de viveza. Es un perfil de carácter que uno tiene que buscar en su vida. Ser una persona viva, esforzada y valiente, y apartar la pereza de tu vida. Hay un proverbio que a mí me encanta leer, que está en Proverbios 6, y habla acerca de la simbología con un animal muy pequeñito, que es la hormiga. Y una persona viva, responsable, disciplinada, que aparta toda pereza y que vive realmente enfocado. Dice, mira la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán ni quien le gobierne, no teniendo señor, dice que se levanta, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Está hablando de un perfil de persona y de un carácter que al final uno no logra nada en la vida. El perezoso mucho sueña, pero poco alcanza, porque mientras duerme, mientras siestea, mientras no está enfocado en lo que tiene que hacer en la vida, no va a lograr los propósitos de Dios, ni los propósitos que como persona estás llamado también a vivir, pero sobre todo el propósito de Dios en tu vida. Y dice que David era un hombre de vigor, de fuerza, de viveza, y un hombre responsable, y un hombre de guerra, que sabía en qué momento era tiempo de enfrentarse contra el enemigo. A veces, iglesia, ante la adversidad o los problemas, tendemos a echarnos a un lado y a esperar a que pase la tormenta. Y uno se quiere quedar en un lugar donde no me pronuncio, no digo nada y que pase la tormenta. Y probablemente haya momentos donde Dios te diga, retírate y deja que yo actúe. Pero ¿cómo tengo que responder yo ante la adversidad? ¿Deprimirme? ¿Angustiarme? ¿Tener miedo en mi corazón? Y mira que son cosas que tiene casi toda la sociedad. Con temores, con miedos, vive esta situación con una angustia tremenda. Cada vez que hay un cambio en el trabajo, están muertos del miedo porque dicen, el siguiente soy yo. Tengo un compañero sumamente estresado que dice que en casa, como nadie le escucha y no tiene que estar en la empresa, pega gritos y pega golpes con los pies en el suelo, del puro estrés que tiene y del temor que tiene, y dice, el siguiente soy yo, el siguiente soy yo. Y cuando va a la oficina, yo me dedico a trabajar y a orar por él. Y estar en el Espíritu, Espíritu Santo, calma a esta persona, Espíritu Santo, tú estás aquí. Porque hay gente, iglesia, con tanto temor en su corazón. ¿Cómo enfrentas los problemas? Cuando David acude a donde está Goliat y todo el pueblo de Israel, cada vez que Goliat salía, y piensa que Goliat era un hombre de 2,70 metros, que dice que sujetaba una cota de malla de 57 kilos y una lanza que pesaba 7 kilos. Y cada día salía al campo de batalla desafiando al pueblo de Israel. Y le decía, si quien se enfrente conmigo, si yo venzo, todos nos serviréis. Y estaba continuamente amedrentando al pueblo de Israel. Y llega David, un joven rubio de hermoso parecer,
Y a veces uno dice, el guapito poco hace. Es más, Goliat cuando le vio, y le vio rubio, de hermoso parecer y joven, dijo, me lo voy a comer con patatas. Le menospreció en su corazón. ¿Sabes que el diablo muchas veces va a usar a personas para menoscabar tu dignidad? Para menospreciarte y hacerte ver, tú no vas a durar aquí nada. Lo que tú pretendes hacer no lo ha logrado nadie, así que no te creas que vas a venir tú y lo vas a lograr en 2 días. Y muchas veces viene el diablo atemorizando el corazón de un cristiano, pero si Cristo está conmigo, pero en la práctica, donde no hay una vida de fe bien asentada y donde no hay una palabra de Dios que fundamente tu corazón, viene el diablo y con medio soplo tumba tu corazón. Y sin embargo, David, y lo vamos a leer, en 1 Samuel 17:26, incluso Saúl no tenía ni media confianza en él. 1 Samuel 17:26 dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Oprobio significa la vergüenza de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este sinvergüenza que se me ha puesto delante? ¿Qué situación es esta? ¿Qué circunstancia es esta que se me ha puesto delante y que piensa que va a ganar o que va a vencer? Si Dios es el Dios de los escuadrones de Jehová de los ejércitos y está con nosotros. Y dice que cuando Saúl ve a este joven rubio, muchacho y de buen parecer, dice, tú no vas a poder con él, porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra toda su vida. Goliat había nacido para derrotar a los enemigos. Goliat era un hombre de guerra fuerte y David se le pone delante. Y la respuesta de David es, mi señor, yo servía a mi padre con las ovejas y cuando venía un oso o un león, yo iba detrás de él y lo quitaba y lo hería. Y si venía contra mí, yo cogía una quijada, le cogía de la quijada y no paraba hasta matarle. ¿Quién es de más este Goliat de lo que pueda ser un oso o un león? Si Dios ha estado conmigo, y sabes cómo habla David, habla a la luz de la experiencia. No habla con impetuosidad o como un kamikaze sin pensar. Es que David ya había experimentado el poder de Dios en otras situaciones de su vida. Por eso puede hablar con esa contundencia y puede decir, Dios ha estado conmigo y fuese león, fuese un oso, le cogía de la quijada, es decir, le rompía la mandíbula y lo mataba. ¿Qué es más este hombre de lo que pueda ser un león o un oso? Y me habla de un perfil de David maravilloso, semejante al de Cristo. Cualquier hombre guardando a 500 ovejas, no sé las ovejas que tendría su padre Isaí, pero piensa entre 200 y 500 ovejas. ¿Que viene un león y se lleva 2? Bueno, no pasa nada, siguen habiendo 348 ovejas. Frente a las 400, ¿qué más da 2 de menos? ¿Qué más da 1 de menos? El perfil de David es un perfil que luego Cristo tendrá cuando en Juan 17 dice, de los que me diste no he perdido yo a ninguno, salvo el hijo de perdición. Cristo murió y peleó la buena batalla de la fe por todos y cada uno de nosotros. Jesús podía haber dicho, bueno, tengo a 3 millones, ¿qué más da si me quedan 2.990.000 por uno que se pierda? Y Jesús le dijo al Padre, no he perdido a ninguno,
salvo el hijo de perdición que ya estaba destinado, Judas Iscariote. Y ese perfil de David es el perfil de nuestro Señor Jesucristo. Y David dice, si venía Ana por alguna de mis ovejas, yo iba detrás de ese león y de ese oso. ¿Cómo le vería Saúl que le dijo, ve y Jehová esté contigo? Vete, vas tan decidido, vete y Jehová esté contigo. Dice la Escritura que Saúl le pone la armadura suya, se la pone a David. Y cuando David se ha puesto esa armadura e intenta andar con ella, lo siento, nunca practiqué, nunca he llevado esta armadura. Se la quitó y lo que hizo fue coger su báculo con el que dirigía a las ovejas, 5 piedras lisas del arroyo y cogió una honda y su zurrón y se marchó delante de Goliat. Iglesia, esto me habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, como dice 2 de Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y cuando está diciendo, estad firmes con la armadura de Dios en vuestras vidas, para que cuando hayáis enfrentado la batalla todavía permanezcáis firmes. Significa, hay una única armadura. Es la armadura de Cristo en nuestras vidas, pero cada persona tiene que ponérsela cuando al leer la palabra le entra convicción de fe y de seguridad. Yo no vivo por la fe de mi madre, de mi padre, yo no vivo por la fe de mi abuela, yo no vivo por la fe de nadie que está a mi alrededor. Entre todos oramos y buscamos a Dios y nos cubrimos en oración, pero mi armadura viene de la misma fuente de la palabra de Dios, que es Cristo en mi vida. Y cuando David tiene que estar delante de Goliat, he aquí tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero he aquí yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás haciendo frente, y Dios está conmigo. He aquí que yo hoy pelearé contra ti, te venceré, te cortaré la cabeza, y todos los filisteos que han venido contigo, las aves del cielo y las bestias de la tierra comerán sus carnes. Y sabrá toda la congregación de Jehová que Dios salva, no con lanza ni con jabalina, sino que de Dios es la batalla, iglesia. Y todas las naciones alrededor sabrán que en Jehová hay Dios. Y al final, iglesia, cuando tú eres un hombre y una mujer valiente, vigoroso y gente de guerra, es decir, ¿voy a llorar, voy a patalear ante las circunstancias que me rodean? No, me voy a parar en una vida de oración y de búsqueda y voy a clamar al Dios vivo que está en medio de mi vida. Otra semana. Es muy tarde. Otra semana quiero hablarte acerca del carácter de prudencia que manejaba el rey David. Es otra de las características fundamentales en la vida de un creyente, respaldado por una vida de prudencia. Y Jehová en medio nuestro. Pero necesitamos, iglesia, desarrollar perfiles de adoración a Dios, de ser gente que adore, que no le importe ni le moleste exhibirse delante de nadie. Es mucho mayor el poder de Dios. Me haré 1000 veces más vil si es necesario, porque adoro a Dios. El perfil de valentía, de vigor, de hombre de guerra, valiente, que no temen enfrentarse al enemigo, porque ya ha experimentado el poder de Dios en su vida. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Sé que en la escuela dominical se predica mucho acerca de las historias, por ejemplo, de David, Daniel en el foso de los leones, David cuando lucha frente a Goliat. Pero ¿no te pasa, joven, que cuando has escuchado una historia a modo de cuento, a modo de algo fantástico,
Y cuando entras en una edad adulta y madura y empiezas a experimentar los embistes de la vida y las dificultades, todo cobra sentido. Y lo que pareciera una historia contada para niños se convierte en una experiencia real, porque el enemigo es real, porque hay Goliats y porque hay adversarios de nuestra alma que se levantan con tanta fiereza y con tanta crudeza que como tú no estés firme en el Señor, lo primero que haces es aislarte, apartarte de los hermanos, quedarte en tu casa, no te apetece ir a la iglesia, no te apetece buscar a Dios. ¿Para qué? En la que estoy metido, tienes tu cabeza tan embotada que no te permites el poder hacer un espacio y comenzar a buscar a Dios de una forma diferente. No como un niño, sino como un hombre y una mujer de Dios que pelea la buena batalla de la fe. Amén. Pide a Dios que cada vez que lees las Escrituras, el Espíritu Santo te muestre esa amplitud a una vida real y verdadera. Amén. Padre, gracias.